Para ello estamos con Sandra Contreras, que es directora ejecutiva de World Vision en Perú y que está trabajando este tema con el Ministerio de la Mujer. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias por estar aquí en tu programa. Es preocupante, ¿no? Porque hemos, como decía, puesto los reflectores en todo el tema sanitario, que es sin duda importante, pero hemos dejado de visibilizar esta realidad que habla de más de 4.000 supuestos casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes solo a través de las llamadas de alerta a la línea 100. Así es, efectivamente, en el marco de la pandemia que estamos viviendo en el COVID, nos hemos enfocado mucho en el tema sanitario y como se dice que los niños son los menos se pueden infectar, entonces no se han tomado medidas muy fuertes para ellos. Pero estamos encontrando que para ellos hay otros problemas que los están afectando. Y uno de ellos, muy importante, es, como tú bien dices, la violencia que se está perpetrando contra ellos. En el caso incluso, el último dato es que durante toda lo que va de la cuarentena son cerca de 10.000 casos de violencia contra niños. Esos 4.600 son solo en un mes. Entonces, imagina, y además sabemos que no todos denuncian. ¿Cuántos son los que realmente denuncian violencia? Por acceso, porque ya están acostumbrados, porque nuestro país, lamentablemente, es un país donde la violencia está naturalizada. Y eso lo sabemos desde antes. Los estudios de ENDES, de NARES, nos dicen que 7 de cada 10 niños de 9 a 11 años y 80% de los adolescentes han sufrido violencia como forma de crianza. Está naturalizada. Y entonces, el que se haya convertido en delito, lamentablemente no hace mucho, pero ya es un delito en nuestro país, el padre no puede agredir, mucho menos físicamente, a sus hijos, no ha frenado estas cifras. Así es, y mira, de todas las llamadas que han habido, por ejemplo, la línea 100, 922 llamadas que van de enero a abril han sido por los propios niños y adolescentes. Ellos mismos han llamado a decir, por favor, ayúdenme, ¿cómo puedo manejar esta situación? Entonces son temas alarmantes porque tenemos diferentes tipos de violencia, ¿no es cierto? La física, la psicológica y las otras violencias que son ya graves, son delitos también, como el abuso sexual, por ejemplo, que también se han incrementado, porque lamentablemente las estadísticas te dicen que generalmente el 85% de los casos de abuso sexual, el perpetrador del delito está en un ambiente cercano al niño, o en su familia o cerca de la familia. Entonces, y en este caso, si lamentablemente, víctima y victimario están encerrados en el mismo lugar, ¿no es cierto? El niño no tiene, el niño, la niña o el adolescente no tiene escapatoria en medio de esta cuarentena. Y entonces allí es que hay que trabajar diferentes ámbitos. Hay responsabilidades, empezando por las familias, por la comunidad, por el Estado también. Nosotros venimos trabajando varias iniciativas con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, porque creemos, por ejemplo, con un enfoque de protección, de prevención, primero, debiera trabajarse en que las familias tengan otras formas de criar a sus hijos. No aplicar el castigo como una forma de disciplina, porque no es así. Trae efectos graves posteriores. Y además la violencia es transgeneracional. La violencia genera más violencia en la siguiente generación. Lo otro que se debe, y hemos trabajado algunos videos para promover el juego en casa, entre padres e hijos, espacios de conversación. El otro tema es escuchar a los chicos. A veces, incluso nosotros los padres, como lo tenemos tan interiorizado, pensamos que ciertas actitudes o formas que tenemos para criarlos no son violentas. Pero a ver, preguntémosles cómo les afecta. Si una reprimenda verbal fuerte donde se les menoscaba, menosprecia, para ellos pasa desapercibido, o un golpe que lo hacemos con la mejor intención, ¿qué efectos están generando? Los chicos propios nos los pueden decir. Un tercer tema que tenemos que pedir al Estado es que los sistemas de protección de la niñez tienen que ser considerados servicios esenciales, porque muchos están cerrados por la cuarentena. Entonces también es lo que les está quedando ahorita, y el Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable ha hecho muchos esfuerzos en activar la línea 100, el chat 100, los servicios de protección especializada también han abierto llamadas telefónicas y chats, pero sería bueno que también sean considerados esenciales y ya se puedan aperturar a nivel nacional, dándoles la misma protección a los operadores de protección, al personal que tiene que estar en primera línea para proteger contra la violencia, los EPPs y todas las condiciones que están teniendo todos los que están luchando contra la violencia.
y contra el COVID en estos momentos, ¿no? Claro. Tú hablabas de un tema que me parece importantísimo también y donde nos involucramos todos como sociedad, ¿no? Y que es la vigilancia comunal, que en cada cuadra, que en cada barrio se activen sistemas de vigilancia, porque ¿qué más que el vecino que puede saber qué está ocurriendo en la casa del costado y dar la voz de alerta cuando se tengan noticias sobre violencia, ¿no? Así es. Y mira, hay casos, historias donde muchas de las denuncias no son hechas por el mismo que ha sufrido violencia, es por personas que han llamado porque justamente están identificando que mi vecino está teniendo acciones de violencia contra el niño. Pero el tema es si todos estuviéramos en ese afán de proteger a cada niño y niña, podríamos reducir, primero se va a visibilizar la mayor caso, probablemente aumenten las denuncias, porque lo primero que va a ocurrir es que hay que evitar el subregistro. Pero luego se genera una conciencia. Todos somos responsables, empezando yo en mi propia casa con mis propios hijos. Y una de las cosas entendemos también, nadie nace sabiendo ser papá, eso es cierto. Pero por eso también la idea es cómo nos formamos. Hay formas de aprender de cómo yo quiero criar a mi hijo sin violencia. Se habla mucho de la crianza positiva, de tener empoderar al niño. Nosotros hablamos, por ejemplo, de la crianza con ternura, que tiene que ver el tema del cuidado al niño y aprender y rescatar cuáles son las mejores formas de educarlo, no es que hace lo que quiere, sino de educarlo, pero con un aspecto más positivo, en cuidado, donde el mismo niño se siente parte del proceso. Para nosotros por eso es muy importante que ellos puedan decir lo que están sintiendo. Correcto. ¿Se le ha preguntado a los niños, por ejemplo, cómo se sienten con esto? Y un trabajo además que tiene que ser intensivo en estas circunstancias con las familias, ¿no? Donde el estrés, la presión que hay en cada hogar por el encierro, por las dificultades económicas, por la pérdida de trabajo, por el estar tanto tiempo también encerrados juntos, ¿no? Cosas que no eran normales hasta antes de la pandemia y que hay que aprender a manejarlas poco a poco. Y además entendiendo ahora, los niños, como no pueden ir a la escuela ahora, los niños están haciendo clases, los que pueden y tienen acceso a internet, que es una cobertura pequeña y eso es otro tema, ¿no es cierto? Están teniendo, también se les ha privado de compartir con sus compañeros, con sus amiguitos, que eso era un espacio donde ellos eran más ellos mismos en su interacción social. Entonces están todos juntos, papá, mamá trabajando, los que pueden trabajar todavía y los que no. Entonces tenemos que pensar en otras formas. Hay que jugar con ellos. Volvamos a los juegos anteriores que teníamos, con cosas más a la mano, con cosas reciclables. Allí se puede aprovechar el tiempo de hablar con ellos. Ese es un tiempo, esta pandemia, si nos deja de alguna cosa, algunas lecciones aprendidas, como el hecho de aprender a mirar cómo está nuestra población, nuestra situación de país, que habíamos no visto, ¿no? Todo este tema de la informalidad, todo este tema de los caminantes, todo este tema de... es algo que lo veíamos, pero no lo tomábamos en cuenta. Ahora nos ha reventado en la cara a todos. Lo mismo pasa en la forma de criar a nuestros hijos, porque nos íbamos a trabajar y ellos estaban solos. Ahora que estamos con ellos es el tiempo, la oportunidad de marcar la diferencia. No dejemos que sigan aumentando los casos de violencia por nosotros y por otros que están cerca. Y ustedes, Sandra, que están trabajando directamente con el Ministerio de la Mujer visibilizando estos casos, ¿sienten que hay apertura, que se empiezan a trabajar estos temas y se están poniendo la atención debida como se debe? A nivel comunitario, nosotros trabajamos más de 40 años en el país y a nivel comunitario sí estamos viendo cambios. Es un trabajo, no es de un día para otro. Y las familias tienen que ir probando cómo funcionan. También ayudamos a trabajar con los operadores de justicia a desarrollar ciertas capacidades en este tema de mirar al niño de otra forma y de enseñar. Hay mucho que enseñar, que practicar. Pero una de las cosas ricas es que no te damos una receta, nadie te puede dar una receta, sino la idea es que aprendemos todos juntos en base a mi experiencia vivida, cómo puedo yo hacer una diferencia y una crianza. Hay cada vez más apertura, pero es un trabajo de todos. Es imposible hacerlo uno a uno. Nosotros en nuestro trabajo, por ejemplo, estamos monitoreando a cerca de 33.000 familias con las que trabajamos de hace buen tiempo para ver sobre el tema del COVID, mensajes de prevención, de síntomas, pero también para ayudar en la atención psicosocial y emocional.
así como lo hace también otras organizaciones y el propio ministerio, para ayudar. Y cada que podemos ahí, siempre hay la pregunta de, ¿pero cómo hago si no me hace caso? ¿Cómo hago? La única forma que he encontrado es hacer esto porque si no, el adolescente no me hace caso. Y no, sí hay formas de hacerlo. Si se empezó tarde, obviamente te va a tomar más tiempo. Si lo empezamos antes, va a ser mucho más sencillo. Pero la idea, creo que no hay una fórmula, sino es la intencionalidad de querer hacerlo diferente y querer aprender y buscar de otros, compartir con otros papás cómo lo hacen. Y en el caso de ahí, todo el círculo de protección de la niñez se debe activar. Los operadores de protección, los educadores, todos entran, la policía, el Centro de Emergencia Mujer, las defensorías municipales tienen un rol clave a nivel comunitario. Por eso es que lo que pedimos es que deberían abrirse con todos los mecanismos de protección, obviamente, que requieren en este marco de la epidemia, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra, por la entrevista. A ti, muchísimas gracias, Juan Carlos. Es un placer haber estado con ustedes. Sandra Contreras, directora ejecutiva de World Vision en Perú, visibilizando este tema, el aumento de las llamadas a la línea 100 sobre casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Un tema que también tenemos que ver, visibilizar en medio de esta pandemia.